La Biblia comienza con «en el principio». Pero ¿qué principio es ese? ¿Y qué hubo antes? La mayoría de la gente no lo sabe, pero hay una historia anterior al Génesis, oculta, borrada, enterrada durante milenios. La historia de una creación anterior a Adán. Hoy vas a conocer lo que muchos nunca han oído, lo que existía antes de que la tierra fuera sin forma y vacía. Escribe amén si esta verdad te despierta. Disfruta del vídeo, suscríbete al canal y dime, ¿estás listo para recordar lo que tu alma nunca ha olvidado? Se llamaba Elías, 40 años, separado, técnico en electrónica. Vivía solo en una finca que había heredado de su abuelo. Siempre había tenido sueños intensos, pero nunca les había dado importancia hasta aquel domingo. Se despertó con el corazón acelerado, como si algo estuviera a punto de suceder. El cielo estaba despejado, pero el aire parecía vibrar. Decidió caminar por un sendero que había evitado durante años, desde que algo extraño había sucedido allí cuando era niño. Pero esta vez fue. Las ramas parecían formar túneles y el silencio era absoluto. Al llegar a un pequeño descampado, vio una piedra cubierta de musgo. Era común, pero en ese instante parecía viva. Cuando Elías puso la mano sobre ella, una luz explotó dentro de su cabeza. No se desmayó, fue transportado a otro tiempo. No era un sueño, estaba consciente, pero su cuerpo ya no estaba allí. Ante él apareció algo que desafiaba las palabras. Un mundo hecho solo de luz, armonía y propósito. No era la tierra. Era un plano espiritual, la primera creación. Había seres allí, formas humanoides pero sin carne, hechas de luz viva, cada una con brillo, sonido e identidad propia. Todos estaban conectados directamente a la fuente, como si compartieran el mismo corazón. Elías comprendió que aquello era antes del barro, antes del tiempo, antes de la caída, la creación original. La primera luz, la existencia antes de Adán. Y él no solo estaba observando, sentía como si ya hubiera estado allí, como si aquello fuera parte de él. En el centro de ese mundo de luz había un ser diferente, no más brillante, sino más intenso. Su vibración era distinta, creativa, poderosa, llena de inquietud. Elías sabía, sin que nadie se lo dijera, que ese era el primero de los creados. No era malo, pero era libre, y con esa libertad comenzó a imaginar posibilidades más allá de la fuente. Mientras los demás seres permanecían en perfecta conexión con el Creador, ese primer ser comenzó a soñar con una realidad propia. Quería crear como Dios, pero sin Dios. Quería generar belleza, estructura y poder a partir de sí mismo. Y ese deseo, aunque silencioso, inició la primera caída. No moral, sino vibracional, una separación de lo que era eterno. Elías lo veía todo como quien es testigo de una historia olvidada. Ese ser comenzó a atraer a otros con la misma inquietud. No hubo guerra, hubo una decisión. Se separaron de la armonía y su vibración cambió. Se volvieron más densos, más pesados, menos luz. Sus creaciones comenzaron a fallar. Lo que antes estaba hecho de pura esencia, ahora exigía esfuerzo, control, manipulación. Era el colapso silencioso de un mundo que antes era solo unidad. Elías sintió un dolor que no era suyo, era del todo. El dolor de ver a los hijos alejarse, no por maldad, sino por orgullo. El campo de luz comenzó a desintegrarse. Y fue en ese momento cuando el Creador decidió reiniciar. La primera creación no fue destruida con violencia, sino velada con silencio. Como alguien que apaga las luces de un teatro vacío, Dios hizo cesar el flujo directo entre ese plano corrupto y la fuente. Elías vio eso como un velo que se bajaba sobre todo. La vibración del universo fue reiniciada. Y la memoria de ese tiempo quedó encerrada fuera del alcance, pero no perdida.
La tierra que surgió como parte de la expansión de ese plano original quedó sin forma y vacía, no por defecto, sino por elección. Elías comprendió entonces: el Génesis no es el comienzo de todo, sino el comienzo del nuevo comienzo, y Adán no fue el primer ser creado, sino el primero después de la caída, moldeado con limitaciones para no repetir el error de la independencia. La nueva creación comenzó con restricciones: tiempo, materia, gravedad, necesidad. Elías vio a Dios moldeando a Adán con profundo cuidado, pero también con frenos. A diferencia de los seres de luz, Adán necesitaba dormir, comer, aprender. Era dependiente, y eso no era un castigo, era protección. Pero algo sucedió. El primero de los creados, ahora llamado Lucifer, observaba, no con ira, sino con nostalgia. Veía en Adán una oportunidad de regreso. Elías comprendió que la presencia de Lucifer en el Edén no era una invasión, era un intento de reconexión. Sin embargo, al ver la inocencia de Adán y Eva, sintió envidia, y esa envidia le impidió arrepentirse. En lugar de ayudar, sedujo, y así comenzó la segunda caída. A diferencia de la primera rebelión, la caída de Adán no nació del orgullo creativo, sino del amor y la confianza. Elías vio con claridad que Eva no fue engañada por ignorancia, sino que fue tocada por una duda antigua, una nostalgia inexplicable, un hambre espiritual dejada por las aguas del recuerdo. Cuando Adán la siguió, no lo hizo por rebeldía, sino por vínculo. Prefirió caer con ella que permanecer solo en el estado original. Esa decisión, aunque trágica, abrió una nueva posibilidad que el primero de los creados no había explorado: la redención por el amor. Elías sentía que eso tocaba el corazón de Dios de una manera diferente. No era un error irreversible, era el comienzo de un retorno. Fue entonces cuando Elías vio algo extraño. Los ecos de la creación anterior aún estaban vivos. Estaban impresos en el suelo, en las plantas, en los animales y también en el alma humana. Esas aguas de la memoria se manifestaban como inexplicables sensaciones de nostalgia espiritual. Ese sentimiento que a veces se apodera del corazón sin motivo aparente, esa nostalgia por un lugar que nunca se ha visitado, era en realidad el recuerdo de la primera luz tratando de emerger. Elías se dio cuenta de que incluso el pecado original tenía raíces más profundas de lo que decían los libros. No era solo una desobediencia, era la repetición de un ciclo cósmico, pero también era el comienzo de la oportunidad de romperlo. La escena cambió ante los ojos de Elías. Ahora veía una tierra ya poblada, pero con algo extraño en el aire. Hombres y mujeres caminaban por las llanuras, pero entre ellos había criaturas que no pertenecían totalmente a ese mundo. Eran híbridos, altos, deformes, con una fuerza descomunal y ojos vacíos. Elías lo supo de inmediato. Eran los Nefilim, fruto de la unión entre los seres remanentes de la primera creación y las mujeres humanas. Aquellos seres de luz que no se habían extinguido por completo habían cruzado los límites. La tierra estaba nuevamente en peligro, no solo moralmente, sino genéticamente, espiritualmente. Era una contaminación interdimensional, algo que amenazaba el plan de redención. Y fue entonces cuando Elías comprendió el verdadero motivo del diluvio. No se trataba solo de una limpieza ética, era un acto quirúrgico, necesario para preservar la pureza del código espiritual humano. Dios eligió a Noé no solo por su justicia, sino por su integridad genética. Era uno de los pocos que no había sido corrompido por la línea híbrida. El diluvio fue un reinicio, sí, pero también un acto de misericordia cósmica para evitar que la creación se deformara irreversiblemente. Elías vio las aguas cubriéndolo todo, pero sintió que solo era una pausa.
un intento de mantener viva la posibilidad de que la humanidad cumpliera su propósito original. El tiempo avanzó ante los ojos de Elías. Ahora veía a la humanidad reunida en un solo pueblo, hablando el mismo idioma, con un objetivo común: levantar una torre. Pero eso no era solo vanidad u orgullo, como había aprendido de niño. La Torre de Babel era un proyecto espiritual. Estaban tratando de reconstruir la civilización híbrida anterior al diluvio. Utilizaban conocimientos preservados en secreto, fórmulas, vibraciones, técnicas, para volver a abrir los portales interdimensionales que conectaban la Tierra con la primera creación corrupta. No era solo una torre física, era una antena espiritual, capaz de sincronizar mentes y accesos ocultos. Y Dios intervino antes de que se completara. La confusión de las lenguas fue más que un castigo. Fue una ruptura de frecuencia. Al mezclar los sonidos y los significados, Dios impidió que la humanidad se alineara espiritualmente para reabrir los portales prohibidos. Elías veía a la gente alejarse, incapaz de entenderse, y al mismo tiempo percibía la tristeza de Dios, no ira, sino pesar. Era como ver a unos niños jugando con fuego cerca de un precipicio. Incluso después del diluvio, el deseo de controlar, de acceder al poder sin la fuente, continuaba, y en el fondo todo seguía resonando con el error del primero de los creados: crear fuera de Dios. La historia seguía intentando repetir el ciclo. Elías fue entonces llevado a una época diferente, la época de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, todos vivían en tiendas, seguían voces, veían señales, pero había algo más en ellos. No eran solo hombres de fe, eran portadores de códigos antiguos. Elías se dio cuenta de que los patriarcas llevaban fragmentos genéticos de la primera creación. Por eso vivían tanto. Por eso veían ángeles, hablaban con Dios, atravesaban dimensiones, eran como puentes entre lo que fue y lo que aún estaba por venir. Elías vio a Enoc ser llevado sin ver la muerte. Vio a Moisés subir al Sinaí y regresar con el rostro resplandeciente. Estaban reactivando recuerdos genéticos, restaurando accesos espirituales que habían sido cerrados en el Edén. Fue entonces cuando Elías comprendió lo que realmente era la ley de Moisés. No solo un conjunto de mandamientos, sino una tecnología espiritual. Cada ritual, cada objeto del tabernáculo, cada símbolo, era una forma de reeducar el cuerpo y el espíritu humanos para reencontrar el patrón de la primera creación. Las vestiduras de los sacerdotes, el arca de la alianza, el incienso, la sangre, todo estaba diseñado con precisión para alinear dimensiones. Era un sistema de aproximación, aún limitado, pero funcional. Una forma de preparar al pueblo para algo más grande, que aún estaba por venir. Elías se emocionó. Nada en la historia de Israel era casual. Cada detalle tenía un propósito. Cada generación guardaba una contraseña. Entonces Elías vio el cielo abrirse de una manera que nunca había visto antes. Era como si todo el universo contuviera la respiración, y en medio del tiempo común surgió lo extraordinario: Jesús. Pero lo que Elías vio iba más allá de lo que está en los evangelios. Vio a Jesús como un prototipo divino, el primer cuerpo totalmente restaurado a la semejanza de la primera creación. No solo vino a perdonar los pecados, sino que vino a mostrar el modelo definitivo de la humanidad redimida. Llevaba en sí la fusión perfecta entre la materia y el espíritu, entre el ADN del cielo y el barro de la tierra. Y lo más impactante, eligió no crear nada por sí mismo, sino depender del Padre en todo. Era la cura del error de Lucifer. Elías vio las curaciones, los milagros, los gestos, pero los vio con otros ojos. Cada acto de Jesús era una reprogramación espiritual colectiva. No solo liberaba a las personas, sino que reiniciaba
estructuras, y al morir hizo algo que nadie había logrado antes. Llevó al reino de la muerte un cuerpo limpio, y al resucitar no volvió igual. Volvió con un cuerpo transformado, capaz de comer, tocar, aparecer y desaparecer. Aquello no era solo resurrección, era una restauración dimensional completa. Elías lloró al comprenderlo. Jesús no vino solo para salvarnos de la culpa, sino para restaurarnos al plan original, lo que éramos antes de la caída, y lo que aún podemos volver a ser. La resurrección de Jesús fue más que una victoria sobre la muerte. Elías vio que era el comienzo de una nueva fase del proyecto original. El cuerpo glorificado de Cristo era la prueba viviente de que el espíritu y la materia podían coexistir sin corrupción. Era como si el puente entre las dimensiones hubiera sido finalmente reconstruido. Jesús no apareció como un alma libre o un recuerdo espiritual. Regresó con un cuerpo, pero un cuerpo más allá de las leyes naturales. Caminaba entre los discípulos, atravesaba puertas cerradas, pero también comía pescado y tocaba heridas. Elías comprendió: ese era el cuerpo destinado a toda la humanidad desde el principio, antes de que la caída lo fragmentara todo. Elías vio que, con la ascensión, Jesús no solo regresó al Padre, sino que se llevó consigo la primera versión exitosa de la humanidad restaurada, y con ello dejó un camino abierto, un camino que comenzaba en el interior, no en ceremonias externas, sino en la transformación interior, en el renacimiento espiritual. A partir de ahí, la redención ya no era una promesa futura, sino un proceso en curso. Cada persona que se rendía a la verdad y se conectaba con la fuente pasaba a llevar fragmentos vivos de la primera luz. Elías sintió que la clave no estaba en hacer grandes cosas, sino en volver a depender, al igual que Jesús. Volver a confiar, volver al principio. La escena cambió de nuevo y Elías fue traído al tiempo presente. Pero ahora, todo lo que veía a su alrededor parecía diferente. La gente caminaba por las calles, trabajaba, usaba teléfonos móviles, pero él veía más allá de la superficie. Era como si cada ser humano llevara dentro de sí fragmentos de épocas anteriores, pedazos espirituales de todo lo que había sucedido antes. Algunos tenían rastros de la primera creación, otros del colapso vibratorio, otros del trauma del diluvio. Cada uno era un campo de batalla interno. Elías comprendió que estábamos viviendo la era de la transición cósmica, donde las elecciones individuales, entre colaborar con Dios o intentar crear sin Él, definirían los próximos milenios de la humanidad. Vio que la guerra espiritual no se libraba con espadas o truenos, sino con decisiones cotidianas, casi imperceptibles. Perdonar o no perdonar, ser íntegro o no serlo, rendirse o resistir. Ahí era donde se libraba la verdadera batalla. Elías comprendió que muchos viven dormidos porque no saben que llevan el peso de la historia dentro de sí mismos, pero también comprendió que algunos ya han comenzado a despertar. Gente común que en medio de la rutina está siendo tocada por algo invisible. La memoria de la primera luz está regresando poco a poco, no a través de libros, sino a través de experiencias, visiones, presentimientos. Elías sintió que toda la creación aún gemía, pero ahora esperando a aquellos que iban a recordar. Elías despertó de su visión sentado aún frente a la piedra cubierta de musgo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el cielo estaba igual, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era como si cada célula hubiera sido tocada por la verdad. Intentó levantarse, pero volvió a arrodillarse. Tenía que dar las gracias. No sabía a quién contárselo, ni cómo contarlo, pero sabía que su vida no volvería a ser la misma. Esa revelación no era una carga, era una llamada silenciosa. Ahora comprendía toda la línea que unía la primera creación con el cuerpo glorificado de Cristo. Y del cuerpo
glorificado de Cristo, hasta el tiempo en que vivimos hoy. Mientras caminaba de regreso por el sendero, cada árbol parecía observarlo. El mundo seguía siendo el mismo, pero ahora él veía las capas, veía los códigos, sentía el eco de la fuente en cada sonido de la naturaleza. Cuando llegó a casa, tomó un cuaderno y comenzó a escribir, pero no intentó convencer a nadie, solo lo registró. Sabía que quien estuviera listo lo sentiría. Elías comprendió que se había convertido en un guardián de los recuerdos espirituales, y su misión era simple: permanecer despierto, porque en los días venideros muchos comenzarían a recordar y buscarían a alguien que hubiera visto lo que vino antes que todo. Si esta historia ha despertado algo en ti, escribe amén en los comentarios. Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también sienta que hay más, mucho más de lo que se ha contado. Ahora dime, ¿y si tú también llevas fragmentos de la primera luz dentro de ti? ¿Sabrías reconocerlos?